Saludos señoras, señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos aquí a Écija Comarca Televisión. Ayer hubo sesión plenaria correspondiente al mes de junio, ordinaria, y hoy toca en clave local con los diferentes portavoces de los partidos políticos con representación municipal. Turno para Podemos. Mario Perea, buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas tardes, noches. Bueno, sesión plenaria con muchos puntos en el orden del día, pero sobre todo el alma en vilo de esos 91 vecinos que esperaban también esa moción conjunta de muchos de los grupos políticos que conforman el ayuntamiento en este caso, para pedir pues ese blindaje a sus hogares, en definitiva, no a sus viviendas. Así es, así es. Fue un pleno que es verdad que tenía muchos puntos, la mayoría eran trámites, dictamen o dar cuenta un poco del propio funcionamiento de lo que había en el último mes. Pero que principalmente todo el mundo estaba centrado, porque además hubo una concentración en la misma puerta del ayuntamiento, donde esas personas estuvieron desde las 5 de la tarde con todo el calor, con todo el sol, hasta las 9:30 aguantando, y no por un capricho, sino por una necesidad. Y además yo creo que todo el mundo, la ciudadanía de Écija, tiene que ser consciente de agradecerles lo que están haciendo, porque además parece que de manera egoísta solo están defendiendo lo que es suyo, que son sus casas, y es verdad que ahora mismo son sus casas, pero que eso es patrimonio de Écija, son viviendas que le pertenecen al pueblo de Écija. Quiero decir, si el día de mañana una de esas personas le va bien, se va a otro sitio, esa vivienda queda disponible para personas que le hacen falta esas viviendas, que no tienen recursos y que es una manera accesible, y que además, esto es un detalle que es importante, son unas viviendas que están integradas dentro de la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Habitualmente la lógica urbanística más capitalista, y eso se puede comprobar en todas las ciudades, hace que se vayan desplazando a las periferias de las ciudades y alejando de los núcleos urbanos a las familias más pobres, a las clases más obreras. Eso se ve aquí claramente, ¿no? Desde el centro tú vas haciendo un anillo exterior hasta que llegas a la zona del valle, pisos amarillos, poco a poco vas echando al extrarradio. Pero es una anomalía aquí dentro de Écija que hayan esas viviendas que están, digamos, una de las zonas más caras de Écija a día de hoy, que más se ha desarrollado urbanísticamente, que es la Alcarrachela, y eso precisamente yo creo que es uno de los motivos para que sean como tan apetecibles, ¿no?, entre comillas, y que haya habido tan poca voluntad política a la hora de darle una solución. Si te parece, ordenamos un poco el debate y hago una cronología de todo lo que me gustaría comentar. Lo que es la moción en sí, ayer, una vez más, trataba de poner en exposición y de solicitarle a la Junta de Andalucía que ejerza ese derecho a retracto. Hablamos de derecho a retracto, es decir, tiene la opción a quedarse con esa vivienda, la Junta de Andalucía, ya que no lo había hecho en plazos anteriores. Hablamos que entra en liquidación en el año 2015, donde se hace ya este cuaderno de pagos. En el cuaderno de pagos, cuando entra en quiebra la empresa Sedesa, más que cuando entra en quiebra, cuando la dejan entrar en quiebra, el gobierno del Partido Popular, además reconociendo públicamente que lo hacían para no pagar las deudas, lo cual es una barbaridad, además de un delito, y que no está al alcance de cualquier hijo de vecino. Yo siempre les pongo lo mismo, es como si tú tienes una panadería, acumulas un montón de deuda con un montón de gente, y tú dices, no, mira, cierro esta panadería y abro otra panadería al lado para no pagarle la deuda a la gente que le debo. Una barbaridad. Pero bueno, ¿qué hizo el Partido Popular? Y en el cuaderno de pago, una de las cosas que vienen es subastar una serie de bienes inmuebles. Entre ellos, además, que vino un punto que era el solar del Teatro Cabrera, del antiguo Teatro Cabrera, que un solar que podía haber costado 2 millones perfectamente, se ha vendido a precio de saldo por 200-300.000 euros, que se vendió. Bueno, y entre esos bienes van también, por eso digo que son bienes de todo el pueblo de Écija, van las viviendas, estas viviendas sociales. Esto no es nada nuevo tampoco, cuando una empresa pública, con todos sus errores, es que tampoco quiero parecer que estoy blindando al PSOE o los antiguos gestores que hubieran. O sea, cada uno tiene su responsabilidad. Cada uno tiene su responsabilidad, pero ya hoy hay una serie de acciones que se pueden hacer para variar una situación u otra. Y con EMU nosotros hemos apoyado presupuestos de este gobierno, no por capricho, sino porque teníamos que salvar esas viviendas, que ya hemos salvado más de 200 viviendas entre las del Valle y calle Villarreal, gracias a que hemos podido establecer créditos con el ICO, negociar y tal.
Pero el PP no hizo esa negociación, por tanto ya dejó caer esas viviendas. Desde el año 2015 se ha estado negociando y de hecho la palabra y la voluntad que había de la Junta de Andalucía era rescatar esas viviendas, ejercer el derecho a retracto. Si había una subasta, quedarnos con esa subasta. Y si había una empresa pujando, nos la íbamos a quedar nosotros o la Junta de Andalucía, en este caso. Pero llegando el día, en abril, se hace esa compra y se quedan callados desde la Junta de Andalucía. De hecho, no comunican nada ni al ayuntamiento ni a concejales. La única que manejaba esa información era Silvia Heredia. La única, porque ha sido la que ha tenido reuniones con su grupo y la que ha tenido... Y nunca ha sido capaz de comentarnos nada a las claras. Yo ahora, porque no me quiero comer todo el tiempo, yo animo a la gente que vea el debate de ayer, donde el delegado de urbanismo se hace una gran exposición, todos damos nuestros argumentos. Yo animo a que todo el mundo vea el debate. Yo he opinado muchas veces de este tema y voy un poco a lo que me parece, primero lo más preocupante, pero también lo más importante, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito político en términos generales y en términos profundos. De hecho, lo más urgente es que esas viviendas encuentren una respuesta. Lo más preocupante es que yo no sé si el PP actuó y actúa por incompetencia o porque es una forma de corrupción que ellos tienen en su ADN político, en su manera de hacer política. Y lo digo con conocimiento de causa. Ayer me mandaban sentencias judiciales, abogados de EFIA que ya estaban viendo con preocupación este tema, sentencias en el Constitucional donde obligaban a Ayuso a quedarse y dar marcha atrás con unas viviendas, eran casi 3.000 viviendas en Madrid, que Ignacio González, del Partido Popular, viviendas de protección oficial, vendía a fondos buitres. Al cabo del tiempo, 2013 hasta la fecha, la justicia le da la razón a esos vecinos. Esas viviendas no tienen que ser para especular, porque además el negocio es totalmente desleal con las reglas del juego. Yo entiendo que el capitalismo es una parte de nuestra vida, puedo llegar a entenderlo, puedo llegar a entender que un empresario lo que quiere es dinero, pero tiene que querer dinero con unas condiciones justas y sobre todo no jugando con ventajas respecto a la ciudadanía, porque esta forma de hacer dinero es muy sencilla. Con el dinero de todos se pagan un patrimonio, en este caso viviendas sociales. Se la dejan caer en quiebra el Partido Popular. Y ahora lo compran a precio de saldo por 1.400.091 viviendas, lo que le sale a unos 13.000 euros la vivienda, y ahora la quieren vender a 40.000 euros. El riesgo de la operación, cero, porque el peor de los casos, la Junta de Andalucía le devuelve su dinero a la empresa y no ha asumido riesgo de la operación. Por tanto, la operación es redonda. Si al cabo de los años la justicia le quita la razón, de camino, en esos 7 años, se ha comido el sufrimiento de la gente, se ha comido que a más de uno lo hayan echado de sus casas, se ha comido... Y eso no puede ser, no podemos permitir eso. La Junta tiene que ser consciente de que es ridículo y que todo el mundo ve ridículo que dejen de comprar a precio de 13.000 euros la vivienda y que estén construyendo en otras zonas a 90.000 euros la vivienda. Que lo que no sobra en EFIA es parque público. Lo más grave del asunto, y es a lo que voy, he contado como en resumen lo verdaderamente importante y lo urgente que es salvarle y poderle dar tranquilidad y estabilidad a esas viviendas y sobre todo que no perdamos patrimonio en EFIA ni viviendas del parque público. Pero lo profundo es, ¿y quién paga? Porque esto es un fracaso de la política si permitimos que pase así. ¿Cómo va a creer la gente en la política y en sus políticos si este tipo de cuestiones pasan y no es responsable? Es que el señor Gil Torresano, lejos de ser responsable y culpable de nada, fue premiado siendo director de la Agencia Sanitaria del Bajo Guadalquivir. La señora Heredia, lejos de decir, sí, yo creo que ha sido un error a la larga, pero en aquel momento es lo que creímos, ayer se armó de mentira para intentar defender lo indefendible, cuando lo sano, democráticamente hablando, es decir, yo me temo a mis vecinos. Y estas acciones están perjudicando a los vecinos de Écija y al patrimonio de Écija. Eso es lo que debería de haber dicho. Y eso es lo que dijo Moisés de Ciudadanos, sabiendo que se están equivocando en la Junta de Andalucía. Pues yo no sé qué es peor, si la incompetencia de equivocarse o mala fe, porque yo no me creo que puedan ser tan incompetentes de equivocarse en eso. Tiene que ser un modus operandi de ellos. ¿Qué opinas de esos ataques de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento, en los que dice que el Ayuntamiento no ha acudido a subasta pública por esas viviendas, en cambio por otras sí, que no ha hecho nada en todo este tiempo?
Bueno, porque es que es mentira, es que nosotros en pleno, o sea, es que hay acta que nosotros en pleno aprobamos una puja de un crédito para acudir a la subasta. De hecho, acudimos a la subasta, pero como siempre se ha dicho, es como jugar las cartas con las cartas boca arriba, como jugar al póker con las cartas boca arriba. Si nosotros aprobamos en pleno la cantidad con la que vamos a ir a la puja, porque claro, un ayuntamiento no puede coger dinero de debajo de un cajón y en secreto, es que es dinero público y la gente tiene que saber cómo se invierte el dinero público. Si nosotros hacemos la puja y la empresa sabe qué puja vamos a hacer, con poner un euro más en la puja ya se la lleva. O sea que es imposible. Claro que acudimos a la subasta. Que es lo que está haciendo, esta forma tan peligrosa de hacer política que hace el PP, que ya la viene haciendo desde los casos de corrupción, donde ha acabado chorizos en la cárcel, donde dicen es que todos los políticos son iguales. Y que la gente de la calle compre ese discurso es muy peligroso para la democracia. Porque al final la gente deja de creer en la política. Y cuando la gente deja de creer en la democracia, asumiendo los errores que tiene la propia política y asumiendo que uno se puede equivocar y uno puede hacer una planificación a 20 años vista y salirle horrible. Pero eso es una cosa y la otra es que haya mala fe y que lo que haya es enriquecimiento de unos amigotes, porque a mí me queda claro que ahí tiene que haber gente relacionada. Es que no puedo verlo de otra manera. Dime tú, Dani, si tú eras consciente de cómo tú te metes en un tipo de proceso de inversiones de esa magnitud. Porque yo me he ido enterando conforme pasan los años, y eso que llevo ya 7 años en política, y me he ido enterando poco a poco, porque es un tema que es complejo, te va llegando la información con cuentagotas, cómo una empresa, un fondo de inversiones maneja tanta información a la vez, para ser consciente que la va a comprar a tanto dinero, que va a salir tal día, que conoce al administrador concursal, que en 9 años se le acaba la protección oficial. Así que para mí es un fracaso de los gobernantes que hemos tenido antes, o desgobernantes, principalmente del PP, principalmente, porque yo, lejos de simpatizar plenamente con el PSOE, entiendo que no se puede ser equidistante. Y eso es lo que están intentando hacer, y decir, no, es que tienen la misma culpa los dos, ayuntamiento y el gobierno de David García Ocho y el PP. No es verdad, no es verdad. Y yo al PP le he hecho, o sea, al PSOE le he hecho en cara que en 2015 tuvo que ser más alarmista con este tema. Yo entiendo su posición, si la Junta le dice, estamos tranquilos, que llegado el momento nos vamos a quedar con las viviendas, ellos intentan estar tranquilos. Pero yo en aquel momento le dije que improbable no era un término y que había que darse sí o sí. Y a día de hoy es verdad que nos ha dado la razón y a ellos también les ha dado la razón. Claro, ellos no se esperaban en ningún caso que fuera la Junta tan desleal, que hubieran tantas mentiras de por medio, que hubieran tantos caraduras. Y yo no entiendo. Y ahí le damos el apoyo al gobierno. Por tanto, las declaraciones fueron todo mentira. O sea, todo mentira. Y si... Es que muestra un botón. En la declaración que hace el Partido Popular, tanto en la PNL como en la comisión parlamentaria que le hacen respecto a este tema, la respuesta que da Marifran Carazo es es que el ayuntamiento tuvo que ejercer tal, no, es como, y es que ya el plazo se ha pasado y se acabó. Lo lógico, si a ti te preocupa de verdad tus vecinos... tenga una norma supuestamente que no les permite hacer esa claro, o que diga, o que al menos diga, pero vamos a hacer todo lo posible. Pero es que no, se han conformado siempre con decir, no, es que el plazo se pasó. Lo cual, bueno, es incierto, tú puedes dar marcha atrás y a la vista está que las viviendas de Ignacio González en Madrid se dio marcha atrás. ¿Cómo se hizo esto? Está avalado por los servicios jurídicos del ayuntamiento. Hay antecedentes también, se sienta doctrina, porque ya se ha hecho en Santiponce, se han hecho en un montón de sitios, porque precisamente era una lógica que estaba aplicando el PP, que era, tengo un club de amiguetes, porque es como yo al final acabo haciendo política, es como yo me acabo financiando, como se ha demostrado con los casos, como yo acabo teniendo comisiones, como yo acabo teniendo una red de influencia, y es como lo maneja y es como trabaja, y eso es lo que tenemos que evitar. Y además, deja de premiar a esos políticos, porque entonces no tiene sentido lo que hacemos, no tiene sentido. Bueno, veremos a ver si sirve de algo. Bueno, yo desde aquí seguiré animando a toda la ciudadanía a apoyar a estos vecinos y sobre todo que defiendan su propio patrimonio. Nosotros desde Podemos Ecija vamos a estar con ellos, ya lo saben, vamos a intentar organizar todo lo que podamos, vamos a intentar utilizar todos los recursos a nuestra disposición, evidentemente no está plenamente en nuestra mano, pero si la presión social sirve de algo, que yo estoy convencido que sí,
nosotros vamos a seguir apoyándole y a seguir reivindicando. Porque hay posibilidad jurídica de que la Junta de Andalucía finalmente adquiera esas viviendas. Claro, ¿no? Claro que la hay. Ahora, los pasos que va a dar el ayuntamiento va a ser, bueno, ya tiene preparado el recurso de alzada, que es decir, le diga, mire usted, de marcha atrás, porque esto es una barbaridad, esto que está pasando, y ejerza esa compra. Y después, que decía tan alegremente Silvia, que debería de ser ella la que vaya, no, pues vaya un contencioso. Claro, lo que yo te comentaba antes, un contencioso pueden pasar 7, 8, 9 años. 9 años. Y mientras tanto, ¿quién le va a devolver el sufrimiento a esa familia? ¿Quién le va a devolver? Es importante que tienen una cesión de esos alquileres por un tiempo determinado que también se acaba. Y no sé si quedan 5 o 6 años, pocos años en definitiva, para que cumplan esos alquileres sociales. Exactamente. Cuando ya eso de marcha atrás, cuando se echen alguna familia, cuando el empresario haya hecho ya una serie de inversiones, cuando alegue, no, es que yo ya he invertido aquí un dinero, ¿cómo se me va a devolver? Cuando pase eso ya veremos cómo es la política. Yo siempre digo que, claro, que jugar con la vida de otro haciendo política es muy sencillo a largo plazo. Pero es que allí, afectados de esas viviendas, vivían en el Picadero, viviendas que eran suyas, que habían hecho sus padres, sus abuelos, que le hicieron una permuta por las expropiaciones que se hicieron para las obras del Picadero, para los yacimientos arqueológicos que hay allí en Plaza de Armas. Sí, ya les cambiaron una propiedad por un alquiler social. Claro, que les engañaron, porque le dijeron, claro, vas a tener a la larga, un alquiler aquí ad eternum. Claro, y esas criaturas, ¿cómo se van a pensar que en 25 años se van a encontrar con este papelón a día de hoy? Debieron haberle cambiado suelo por suelo, le dieron un alquiler que ahora es bacalá además. Porque además esos contratos, muchos de ellos no se van a respetar porque no estaban acorde a la ley ahora actual o no los tienen en la misma regulación. Es que es un despropósito. Bueno, esperemos que haya solución pronto. Nos queda poco tiempo por terminar algunos de los puntos importantes, sobre todo a destacar ese plan contigo de Diputación que iba en nuevos puntos. De los planes contigo sigue llegando dinero de Diputación y algunos que vienen también de fondos estatales que los va tramitando Diputación como organismo un poco para canalizar esos fondos que van llegando del Gobierno de España para mejoras en Écija. Se sigue haciendo una apuesta que hace el propio equipo de gobierno en cuanto a seguir ordenando plazas y zonas como las que son la zona del Carmen, que yo creo que es verdad que es una zona que está mal planteada desde el principio, y a la vista está cuando alguien ha ido allí por alguna celebración religiosa, por lo que sea, se encuentra con el tráfico muchas veces, cuando la gente se agolpa en la puerta y tal. Esa zona. Claro, habría que darle allí una repensada, y la idea es poner la plataforma única. Y Santiago, que es totalmente intransitable para una persona con movilidad reducida, porque las aceras son muy estrechas, hay mucho desnivel, ese pavimento así con piedra no es lo más adecuado, es muy tampoco. Complejo. La de San Juan se ha quedado estupendamente y ellos siguen apostando un poco por arreglar esas plazas, esas zonas en las que andar. Yo creo que estamos lejos de ser la ciudad que deberíamos de ser, pero creo que se están dando pasos, al menos en la línea, más acertada, menos, que lo puedes poner una cosa antes y otra después, pero yo creo que se va jugando con lo más urgente y un poco el modelo de ciudad que deberíamos dibujar en cuanto al urbanismo. Yo creo que a día de hoy Puerta Osuna nadie discute que se ha quedado estupendamente respecto a cómo estaba. San Juan se ha quedado estupendamente respecto a cómo estaba. Y bueno, que se sigan tocando esa zona, yo creo que es interesante y está bien. Y después otra de las líneas, yo creo que era un clamor de todos los grupos, nosotros mismos hemos estado allí, la carretera de la Campiña, la zona de la Campiña del polígono. Yo creo que aquello era impepinable, que había que tocarse, porque aquello está intransitable ya a día de hoy, es muy difícil, es una zona que genera tanto volumen de negocio y que es tan importante para Écija, tiene que estar en condiciones. Por lo tanto, bueno, contentos por seguir recibiendo inversión y ser capaces de sacarla adelante. Y brevemente, esa adjudicación del expediente de licitación de las obras de reforma, mejora, ampliación y explotación del complejo deportivo de la Carrachela, que parece que ya sí va en firme, ¿no?, el tema. Sí, no, va en firme, puede ser que nos lleve un año. No sabemos todavía la fecha. Pues puede ser que nos lleve un año. La gente que tenga claro que piscina de verano no va a haber. O sea, que dejen de preguntar si quieren por qué no va a haber. Me parece estupendamente que sigan haciendo la presión. Pues yo aquí soy contundente, creo que
el Partido Socialista no cogió bien, principalmente el anterior delegado, yo creo que no cogió bien este tema, porque ya en el año 2015 desde Podemos decía, nosotros preguntamos, nos preocupamos por el tema, ya estábamos encima. Izquierda Unida y Podemos hemos estado detrás de los cánones de explotación, de cómo estaba el anterior adjudicatario manejando esas instalaciones, y estamos en el año 2021. En el 2019, principio del 2020, se dijo que si no había ninguna empresa desde lo municipal se iban a encargar de ciertas cosas. Se metió el COVID por medio y a día de hoy lo importante es que no tenemos piscina, más allá del debate con COVID o sin COVID, si debe estar abierto o cerrado. Yo creo que deberíamos de tener las instalaciones en condiciones. Cada vez son más los usuarios que se están yendo a otros pueblos porque necesitan, algunos de ellos por terapia, por necesidad, y otros por competición. Hay un grupo muy importante en Écija que se dedica a la natación. Hay competidores a día de hoy, juniors y cadetes, que están compitiendo a nivel España, porque son muy buenos, porque hay un buen club de natación en Écija y que se está viendo que no pueden ni siquiera entrenar en sus instalaciones. Y que nosotros nunca hemos apostado por un modelo, por lo que he explicado antes, a 20 años vista, con 2 millones de euros de inversión. Evidentemente 2 millones de euros van a relucir, cuando la gente lo vea va a decir, ostras, qué bien está. Yo no voy a estar dentro de 20 años, bueno, o al menos eso creo, no están mis planes ahora mismo seguir dentro de 20 años. Y por eso yo no voy a poder dar la cara de lo que haya pasado, y por eso yo tampoco votaría por un proyecto a 20 años. Pero ese momento ya ha pasado. Ya simplemente es una cuestión del contrato, del formalismo, de cómo se ajusta la ley. Yo aquí no me puedo oponer en ningún momento. Y bueno, al menos dentro de lo que es mi posicionamiento, nuestro grupo de Podemos Écija político, respecto a cómo creemos que se tiene que gestionar esto, es una buena noticia. No nos toca a nosotros gobernar, nosotros hacemos acuerdos puntuales con el gobierno socialista y de hecho estamos orgullosos, pero este no va a ser uno de ellos. Estamos contentos de que salga, pero no es nuestro modelo de gestión, tampoco podemos entorpecerlo más, porque lo que sí que hace falta sí o sí es que esas instalaciones estén en funcionamiento hoy. Esperemos que sea más pronto que tarde. Señor Perea, Mario, muchas gracias por todo. A ti, Dani, nos vemos a la vuelta de las vacaciones. Muy bien. Gracias. Hasta luego.